Bien, buenas tardes a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Onjo Wamson. Hoy vamos a hablar de uno de los también enigmáticos y más señalados alquimistas de su tiempo, de Raimundo Lulio y el secreto de la vida. Bien, Raimundo Lulio fue hijo de uno de los valerosos guerreros catalanes que acompañaron al rey Don Jaime en la conquista de Mallorca. Se crió en la corte de Aragón a la usanza de aquellos tiempos y en sus años juveniles desempeñó en el Palacio de Jaime II de Mallorca pues, los cargos de senescal y mayordomo. Eh, Debió ser bastante viva y exaltada en su momento la imaginación de Lulio para arrastrar pues, o arrastrarle a los sacrílegos excesos que refieren sus biógrafos. Luego veremos qué transformación sufrió para abandonar toda esa vida disoluta, ¿no? De alguna manera se volvió mucho más tarde, después de una vida pues no solo azarosa, sino bastante señalada por el hedonismo, pues a una ferviente fe cristiana, ¿no? El fervoroso celo por la religión cristiana eh, que le extravió los primeros pasos de su vida, alcanzando prácticamente pues, la corona del martirio en África, el 29 de junio de 1315, según señalan algunos, pues a la avanzada edad de 80 años. Hubo, pues, en este caso, dos fases bien distintas de su vida, una de galanteo, amores, disipación, libertinaje, y otra de ascetismo, contemplación, asiduo estudio de incesante trabajo, viajes por distintas regiones de Europa, Asia, África, leyendo y disputando en las escuelas, acudiendo pues al Papa, al Romano Pontífice, pues para conseguir la facultad, la posibilidad de exponer su doctrina, exhortando a los reyes y príncipes pues, a levantar cruzadas para conquistar Palestina, rescatar el Santo Sepulcro. Se presentó en concilios y en capítulos a proponer reformas en la vida clerical y medios de llevar la predicación evangélica a las naciones infieles y escribiendo donde quiera que pues, el descanso o reposo se lo pudiera permitir, ¿no? Auténticas obras enciclopédicas, pues que abarcan toda la ciencia de su tiempo. Eso por lo menos es lo que relatan oficialmente sus biógrafos. Ahora, pues la parte que más nos puede interesar a nosotros, de manera oficiosa, por decirlo así, veremos dónde nos vamos a centrar. Bien, el doctor Pedro Benázar dice que Raimundo Lulio nació en Palma el 25 de enero de 1235, opinión que siguen también otros historiadores y biógrafos, aunque según el cómputo de Antonio Raimundo Pascual, pues fue su nacimiento en el año 1232 y todos están de acuerdo en afirmar que en su juventud era dado a los deleites mundanos tal como hemos señalado anteriormente, una vida señalada por el hedonismo, el placer, etc. El mismo Raimundo Lulio lo declara así en el libro que tituló Desconsuelo, compuesto en verso y traducido al español por el caballero Nicolás de Pax. Y sus propias palabras dicen lo siguiente: cuando fui de edad crecida sentí la vanidad del mundo y empecé a hacer mal y entrar en pecado y olvidado de Dios verdadero, seguí los carnales apetitos. Bien, el conocimiento que tenía de los deberes del hombre en todos los estados sociales, como se advierte en muchos pasajes de su obra, pues era bastante inmenso. Así es que la mayor parte de sus biógrafos opina que se verificó su conversión siendo de edad 30 años, que corresponde al año 1262. Se refugió en el monte Randa, en las inmediaciones de su ciudad natal, y se dedicó allí al estudio, a la contemplación de las obras del Creador. Llegó a reunir el prodigioso caudal de ciencia por el que se le dio más tarde el epíteto de, tal como vemos aquí, el doctor iluminado. No fue pues como tantos otros un escondido anacoreta que huye del bullicio del mundo y busca la soledad o busca el retiro como lugares de oración, penitencia, sino que instruido en las lenguas latín, árabe, en la filosofía, medicina, teología y en todos los diversos ramos del saber que en aquel tiempo se cultivaban, se ocupó luego en escribir pues tratados sobre varias materias, siendo una de sus primeras concepciones pues la clasificación y el ordenamiento de todos los conocimientos humanos bajo un nuevo plan.
uniforme y sistemático. Desde entonces, el genio de Raimundo Lulio no cesó en ese momento de producir obras originales, y son en tanto número las que se le atribuyen, y hay en ellas tan vasta erudición, pues que la sana crítica vacila en admitir algunas como auténticas y rechaza muchas, como es normal, como apócrifas, como también veremos lo que sucede pues, con muchos textos alquímicos que se le atribuyen a él. Entonces, hablando precisamente de eso, del seibo Raimundo Lulio, hay ediciones críticas de las obras de Raimundo Lulio, siempre comienza por dar prueba de la autenticidad luliana de cada texto, porque la historia de la transmisión de los escritos de Lulio pues, presenta una cantidad muy considerable de falsas atribuciones. Este es un fenómeno que afecta a muchos de los grandes escritores de los siglos XIII y XIV, como Arnaldo de Vilanova, Santo Tomás de Aquino, etc. En el caso de Lulio, llama la atención sobre la vitalidad y la importancia cultural de las obras alquímicas que circularon bajo su nombre a partir del siglo XIV. En este sentido, ofrece 3 listados de escritos de Raimundo Lulio según esta clasificación. Las obras del Raimundo histórico, las obras del alquimista pseudo Raimundo Lulio, obras de temática variada falsamente atribuidas a un impreciso Raimundo Lulio, como vemos aquí, esta clasificación. Existe una corriente que afirma que había otro Ramón Llull, muy hábilmente creado por autores anónimos de los siglos XIV y XV, que supuestamente escribieron obras sobre la piedra filosofal y el elixir y que hicieron oro alquímico. Parece cierta unanimidad, que existe cierta unanimidad entre los estudiosos de Lulio, o del Lulio alquimista, en el hecho de considerar a Ramón de Tárrega, judío converso y conocido alquimista que se hacía llamar Maestro Raimundo, y de que se tienen noticias de sus numerosos viajes por las distintas cortes europeas, entre ellas la inglesa, como el verdadero autor del Corpus Juliano. Esta es la opinión sostenida por autoridades de la talla de José Ramón del Banco, Rafael Patay o Michela Pereira. Por otra parte, este intento de relacionar la figura de Lulio con el cultivo efectivo de la alquimia se encuentra justificada en parte por la consabida relación pues, entre el doctor iluminado y el médico catalán y alquimista Arnaldo de Vilanova, autor confirmado de numerosos tratados alquímicos, adepto reconocido y entre cuya producción se cuenta pues, una obra titulada Testamento. La extraordinaria proliferación de manuscritos copiados o traducidos a partir de obras originales son una clara muestra de la enorme huella que él justamente ha llamado príncipe de los alquimistas, o el llamado príncipe de los alquimistas, dejó entre los cultivadores de un arte pues, que se puso realmente, que hizo furor en la Edad Media, y entre sus contemporáneos fue realmente algo impactante, pues el poder señalar como algunas obras, como la que vemos en la imagen, dedicadas a la alquimia. Ahí hablábamos de Testamentum, pues aquí lo vemos. Bien, otro de los aspectos poco conocidos es el encuentro que se produjo pues, entre Raimundo Lulio y el último maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay. Raimundo Lulio, hombre asombroso, genial e inclasificable, de inteligencia angélica, un corazón sin límites, se encontró con una de las figuras más enigmáticas de la misma época, Jacques de Molay, a quien se esperaba, como todos sabemos, un destino trágico en una isleta del Sena 13 años más tarde, donde fue quemado vivo, y a partir de ahí fue cuando pues, se produjo la disolución de la Orden del Temple, a la que dedicaremos pues, una trilogía de conferencias al esoterismo templario. El encuentro hoy cordialísimo duró varios días entre Raimundo Lulio y Jacques de Molay y está confirmado inequívocamente y datado con total seguridad en el verano del año 1301, concretamente en la ciudad de Limassol, en Chipre. Según algunas fuentes, el propósito del encuentro estaba dirigido a hablar sobre la posible alianza cristiana con los tártaros en contra de los mamelucos. Un tiempo más tarde quiso que se hiciera realidad lo que había expuesto ya en su gran novela Blanquerna, en 1283, es decir, Raimundo Lulio lo que proponía era la unidad de las órdenes militares, pero que era tarde, inesperadamente, porque los templarios de Francia habían sido arrestados simultáneamente por orden de Felipe IV y sometidos a una serie de procesos de los que en último término se dedujo, como ya hemos comentado antes, la abolición o la extinción de la orden. Hemos querido traer a colación este dato precisamente
por la dimensión esotérica del temple, tema que abordaremos, como pues hemos dicho, en una trilogía en futuras charlas. De cualquier manera, nuestro enigmático alquimista, Raimundo Lulio, sería conocedor del aspecto esotérico del temple y de ahí la conexión entre ambos personajes, aunque todo esto da mucho que matizar y que hablar. Raimundo Lulio se casó joven con una dama, Blanca Picani. En una ocasión, mientras componía un poema, sintió algo extraño a su derecha, miró con cierta alarma y pudo ver claramente a Cristo, que le miraba desde la cruz, y sintió, como es natural, pues un gran miedo y terror. Dejó su poema y se durmió bastante preocupado. A la mañana siguiente olvidó la visión y retornó a sus humanidades, como nos explica él mismo con sinceridad, una semana más tarde, justamente cuando trataba de determinar cómo iba a terminar la poesía que estaba componiendo, pues volvió a repetirse la visión de Cristo. La sensación de temor, el sueño, el olvido y la vuelta a la vida disoluta, fácil, como el mismo Lulio confiesa. La visión de Cristo volvió ante sus ojos en total 5 veces hasta que el terror no le permitía dormir. Después de muchas noches de perplejidad y meditación, vio con claridad, irresistiblemente sin saber cómo debía hacer justamente 3 cosas. Primero, intentar convertir a los infieles y sobre todo a los sarracenos, a los musulmanes, que por su elevado número rodeaban a los cristianos por todas partes, y ellos sin miedo al martirio. Segundo, escribir un libro, el mejor del mundo, nada menos contra los errores de los infieles. Y tercero, convencer al Papa y a los reyes, a los príncipes, de la necesidad de que fundasen monasterios para la formación de misioneros. Pues bien, aquí encontramos también un dato bastante interesante en la vida de Lulio que hace referencia a el Camino de Santiago. Raimundo Lulio, conocido como Ramón Llull en Cataluña, o doctor iluminado, fue uno de los ilustres peregrinos que llegaron a Santiago. Hizo el camino en 1261. Fue un antes y un después. Para Raimundo Lulio el camino fue clave en el abandono de la vida cortesana. El camino le supuso dejar atrás la vida cortesana, licenciosa y hasta de excesos para dedicarse al apostolado de la verdad. A partir de ese momento, después de los 30 años, se dedica a proclamar la verdad cristiana por numerosos sitios y también a divulgar el camino. No negamos que Raimundo Lulio hiciera el Camino de Santiago por las rutas tradicionalmente establecidas, como vemos en la imagen. Generalmente el camino francés arranca de la localidad de Roncesvalles y pues todas esas etapas que vemos en la imagen, donde hay generalmente pues distintas posadas para poder avituallarse y descansar en el camino, hasta llegar primero a Santiago de Compostela y posteriormente a Finisterre, donde simbólicamente el peregrino quema sus ropas para simbolizar su nacimiento espiritual, su nacimiento alquímico y su muerte, como persona humana, como ego, etc. Entonces, eh, generalmente, tal como dice Fulcanelli, eh, no negamos, insisto, que Raimundo Lulio decía el Camino de Santiago por las rutas tradicionalmente establecidas. Sin embargo, Fulcanelli afirma que el Camino de Santiago para el alquimista es meramente una expresión simbólica, tal como dijimos en la conferencia dedicada a Nicolás Flamel y el Camino de Santiago. Estas sugestiones, dice Fulcanelli, ayudan a comprender el error en el que gran cantidad de ocultistas han caído, tomando el sentido literal de narraciones que son puramente alegóricas, escritas con la intención de enseñar a los unos lo que es preciso esconder a los otros. Albert Poisson se dejó atrapar en esta estratagema. Creyó que Nicolas Flamel, abandonando a Dama Pernelle, su mujer y su pareja, abandonando su escuela y a sus iluminaciones, había realizado de veras a pie y por la ruta ibérica el voto formulado ante el altar de Saint-Jacques-la-Boucherie, su parroquia. Pues bien, dice Fulcanelli, nosotros certificamos, y puede confiarse en nuestra sinceridad, que Nicolás Flamel jamás salió de la bodega donde ardían sus hornos. Quien sabe lo que es el bordón, la calabaza y la concha del sombrero de Santiago, sabe también que decimos la verdad. Sustituyendo por los materiales y tomando modelo del agente interno al gran adepto, observaba las reglas de la disciplina filosófica y seguía el ejemplo de sus predecesores. Raimundo Lulio nos dice también que realizó en 1261, inmediatamente después de su conversión, y a la edad de 32 años, el peregrinaje a Santiago de Compostela. Curiosamente, pues hay muchos maestros que con 32 años o habiendo cumplido los 33 hablan de ese camino. Y hay
pues podemos llegar a comprender que justamente esa edad de 33 años, la misma edad simbólica de Cristo, nos da una pista sobre ese verdadero camino de Santiago que realizó tanto Nicolás Flamel como el mismísimo Raimundo Lulio, y como otros alquimistas de manera simbólica realizan de una manera determinada en su peregrinar, en su ascesis particular, en aras de la realización de la gran obra. Pues bien, justamente esas 33 o 33 años simbolizan, como veremos más tarde, pues justamente esas 33 vértebras que simbolizan lo que es el famoso bordón que lleva el peregrino en su mano y que es por donde debe de ascender el fuego. Bien, recordemos precisamente que el apóstol Santiago es un icono alquimista representativo para todos los trabajadores de la gran obra. Efectivamente, el mismísimo Nicolás Flamel nunca salió de su gabinete de alquimista para realizar el Camino de Santiago. La concha de Santiago representa el trabajo con la materia prima de la gran obra, nuestras propias aguas espermáticas. El bordón o vara de peregrino, tal como comentábamos hace un momentito, representa nuestra columna vertebral, por donde asciende por el canal Onadi Shushuma el fuego sagrado del Espíritu Santo o Kundalini. Y la calabaza, que lleva siempre consigo el alquimista en su peregrinar, tal como vemos en la imagen, representa el elemento agua, el agua lustral del alquimista, tan necesario en el trabajo de la gran obra, el agua de la vida. Recordemos la vieja fórmula alquimista, tal como acabamos de ver hace un segundito. Fuego más agua igual a consciencia. Pues bien, en definitiva, el apóstol Santiago es el mismo mercurio de la filosofía secreta dentro de cada uno de nosotros. Es el alma metálica del esperma. El apóstol Santiago lleva bajo su brazo el Apocalipsis, el libro de la sabiduría, donde se encuentra todo el modus operandi de la alquimia, toda la ciencia alquimista, igualmente descrita por los grandes adeptos, maestros alquimistas en sus tratados. Fulcanelli afirma: la concha de Compostela, sobre la cual habría mucho que decir, sirve en el simbolismo secreto para designar el principio Mercurio, llamado también viajero o peregrino. La llevan místicamente todos aquellos que emprenden la labor y tratan de obtener la estrella, Compostela, Compostela. ¿Acaso no describe el propio Nicolás Flamel en sus figuras frigoríficas el viaje parabólico que emprendió, según dice, para pedir al señor Yago de Galicia o Santiago ayuda, luz y protección? Todos los alquimistas se hallan en sus comienzos en igual situación. Tienen que realizar con el cordón por guía y la concha por insignia este largo y peligroso recorrido, una de cuyas mitades es por vía terrestre y la otra por vía marítima. Deben ser ante todo peregrinos y después pilotos. En cuanto a la materia prima de la obra, al hilo de lo que estamos comentando, Raimundo Lulio denomina y lee en su tratado Testamentum al elemento primordial, según su expresión. Primera materia, la cual te hemos declarado, si no entendiste, la cual no busques vanamente en su especie, afirma Raimundo Lulio. Para comenzar nuestra obra, pues sin llegar a su conocimiento no podemos comenzarla, y menos conseguirla. Todo lo que existe debajo del globo de la luna se creó y formó de dicha materia. Ninguna cosa del mundo puede ser sin esta ser creada. Esa es la afirmación que hace en su testamento un alquímico, Raimundo Lulio. Pues bien, a este respecto, el maestro Johansson afirma lo siguiente: si la vida se manifiesta bajo múltiples y diversos aspectos, gracias al agua primigenia de toda creación, en todo sistema solar y en todo el macrocosmos, de la misma manera, el microcosmos hombre, la vida se manifiesta en él, en la fuente viva de sus aguas espermáticas, en su enseminis, de su simiente divina. La energía sexual es más que una modalidad de energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilase en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su enseñanza. El ser humano, que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. En cambio, el animal racional, que desconoce todo el majestuoso poder depositado en su semilla, se precipitará en los más profundos abismos lunares. La vida viene del sol y esa vida se almacena en las aguas espermáticas, en la simiente humana, divina. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis
para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Si observamos a personas jóvenes, normales, vemos que ellos están llenos de vigor, energía, salud. En suma, están pletóricos de vida. La energía sexual es plena y se manifiesta en ellos. Si dirigimos nuestra atención a las personas ancianas, encontramos en ellas, como es natural, falta de vitalidad, ausencia de energía y prontos a sucumbir en la inactividad de la muerte. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad, podemos elevarnos hasta las ígneas alturas del superhombre. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía que podemos realizar la mayor de las transformaciones. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual de su propia simiente que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosacruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales capaz de transformar el plomo en oro. Bien, Raimundo Lulio sobre la materia de la piedra. En primer lugar, empecemos dando a conocer, afirma Raimundo Lulio, la materia de nuestra piedra, ya que en nuestro magisterio hemos utilizado cosas ajenas debido a sus similitudes. Sin embargo, nuestra piedra está compuesta de una sola cosa, trina respecto a su esencia y principio, a la que no añadimos ni quitamos nada. También hemos descrito tres piedras, la mineral, la vegetal y la animal, aunque únicamente existe una piedra en nuestro arte. Queremos significaros, oh hijos de la doctrina, que este compuesto consta de tres cosas, alma, espíritu y cuerpo. Es llamada mineral porque es un mineral, animal porque posee un alma y vegetal porque crece y es multiplicada. Y en esto se esconde todo el secreto de nuestro magisterio, que es el sol, la luna y el agua de vida. Este agua de vida, mediante el cual es vivificada nuestra piedra, es el alma y la vida de los cuerpos. Por eso le llamamos cielo, quintesencia incombustible y otros infinitos nombres, ya que ella es casi incorruptible, como lo es el cielo en la continua circulación de su movimiento. Así, mediante esta clara explicación, poseéis la materia de nuestra piedra en toda su extensión. En este párrafo, de manera críptica, Raimundo Lulio habla del mercurio, del agua de nuestras aguas espermáticas, del agua de vida, con respecto a lo que es alquimia y tradición. Hagamos un alto en el camino y volvamos a situarnos en la época histórica y en la tradición alquímica. Propiamente, Fulcanelli afirma lo siguiente. El siglo XIV es el resurgir de toda una playa de artistas. Raimundo Lulio, doctor Illuminatus. Juan d'Austin, filósofo inglés. Juan Kremer, abad de Westminster. Ricardo, llamado Roberto el Inglés, autor del Correptum Alchimiae. El italiano Pedro Bon de Lombardía. El Papa francés Juan XXII, Guillermo de París, patrocinador de los bajorrelieves herméticos del atrio de Notre Dame, Jean de Meun, llamado Colpinel, uno de los autores del Roman de la Rose, Graseo, llamado Horculano, comentarista de la Tabla de Esmeralda, y finalmente el más famoso y popular de los filósofos franceses, el alquimista Nicolas Flamel. Pero la alquimia, repetimos, no entra para nada en esas aportaciones sucesivas, afirma Fulcanelli. Tan solo los escritos herméticos incomprendidos por los investigadores profanos fueron la causa indirecta de los descubrimientos que sus autores jamás habían previsto. Así es como Blas de Vinier obtuvo el ácido benzoico por sublimación del benjuí, como Brand pudo extraer el fósforo buscando el alcaés en la orina, como Basilio Valentín, prestigioso adepto, que no menospreciaba en absoluto los ensayos espagíricos, estableció toda la serie de sales de antimonio y realizó el coloide de oro rubí, y como Raimundo Lulio preparó la acetona y calcio, la púrpura de oro, como Grauber obtuvo el sulfato sódico y como Van Helmont reconoció la existencia de los gases. Pero con excepción de Lulio y de Basilio Valentín, todos esos investigadores clasificados equivocadamente entre los alquimistas no fueron sino simples alquimistas o sabios espagiristas. Nos referimos, por supuesto, a los que buscaban solo el oro físico, no a los alquimistas clásicos, por supuesto. Por ello, un célebre adepto, autor de una obra clásica, puede decir con mucha razón lo siguiente: si Hermes, el padre de los filósofos, resucitara hoy con el sutil Yavir y el profundo Raimundo Lulio, no serían hoy considerados como filósofos por nuestros químicos vulgares, que casi no se dignarían incluirlos entre sus discípulos porque ignorarían la manera de proceder a todas esas destilaciones, circulaciones, calcinaciones, sublimaciones y todas esas operaciones innumerables que nuestros químicos vulgares han inventado por haber comprendido mal
los escritos alegóricos de esos filósofos. Asimismo, otra de las pruebas donde se deja constancia del Raimundo Lulio, adepto y alquimista, tiene que ver con una morada filosofal que desgraciadamente hoy no se conserva, pero de la que se hace eco el gran Fulcanelli cuando nos dice lo siguiente. Raimundo Lulio se detuvo en Milán, procedente de Roma, en 1296, para continuar sus investigaciones filosofales. En el siglo XVIII se mostraba aún en esa ciudad la casa donde Lulio había trabajado. La entrada estaba decorada con figuras jeroglíficas relacionadas con la ciencia alquímica, como resulta de un pasaje del Tratado de Borriquio sobre el origen y los progresos de la alquimia. Bien, es una pena que no se haya conservado a día de hoy esa morada filosofal, pero hay que dar el testimonio, la referencia de los más grandes alquimistas, Fulcanelli, donde nos da referencia de esa vivienda donde estuvo ocupada por Raimundo Lulio y, al igual que sucede en algunas moradas filosofales descritas por el propio Fulcanelli en sus libros, aparecen pues, toda una serie de símbolos, una serie de guías simbólicas a modo de fachadas ilustradas con una serie de personajes mitológicos o paganos, donde se hace referencia simbólica, por supuesto, a todo el modus operandi de la gran obra de Alquimia. Bien, con respecto al vaso filosofal, Raimundo Lulio, en su Testamentum Alquímico, afirma lo siguiente. Hemos resuelto hablar ahora de nuestro vaso. Oh, vosotros, hijos de la doctrina, agudizad bien vuestros oídos a fin de que comprendáis nuestro sentimiento, nuestro espíritu. Aunque os hayamos descubierto varios tipos de vasos que están descritos de forma enigmática en nuestros libros, nuestra opinión no es, sin embargo, la de servirnos de varios vasos, sino de un solo vaso, el cual mostraremos aquí por medio de visibles y sensaciones explicaciones. Nuestra obra es realizada en dicho vaso desde el principio y hasta el final del magisterio. La disposición de nuestro vaso es la siguiente. Hay dos vasos con sus respectivos alambiques, de igual tamaño, cabida y altura, donde la nariz de uno penetra en el vientre de otro, a fin de que por la acción del calor, lo que está en una y otra parte ascienda a la cabeza del vaso y después por la acción del frío descienda al vientre. Oh hijos de la doctrina, si no sois duros de mollera, tenéis el conocimiento de nuestro vaso. La nariz de uno penetra en el vientre del otro, es decir, el Lingam Yoni, el gran arcano, el arcano solar, el Saja Meituna, la transmutación integral, el Tantra blanco, en donde se produce conexión sexual sin orgasmo ni eyaculación y se transmuta la materia prima. El mercurio en bruto, en energía crística, en mercurio de los filósofos, en hojas, según la terminología hindú, que asciende victoriosa por los canales o nadis o tubos conductores hasta el cerebro y corazón. Aquí vemos un símbolo a la derecha que es el de Lingam Yoni, que en la India lo encontramos miles de veces repetido, no solo en las fachadas de los templos, sino como una figura simbólica de veneración prácticamente en muchos de los altares de los templos y posicionado en algunos lugares de los templos según la región de la India. Bien, ¿y qué dice Raimundo Lulio sobre el horno? Bien, dice lo siguiente. Hablaremos ahora de nuestro horno, pero nos será muy enojoso referir aquí su secreto, que tanto han escondido los antiguos filósofos, pues hemos descrito varios tipos de horno en nuestros libros. Pero os confieso sinceramente que no nos servimos más que de un llamado atanor, que significa tanto como fuego inmortal, puesto que da siempre un fuego igual y continuo en un mismo grado, vivificando y alimentando nuestro compuesto desde el comienzo al fin de nuestra piedra. Oh, hijos de la doctrina, escuchad nuestras palabras y entended lo siguiente. Nuestro horno está compuesto por dos partes, las cuales deben de estar bien cerradas en todas las junturas de su cerco. He aquí cómo es la naturaleza de este horno. Que el horno sea hecho grande o pequeño según la cantidad de la materia, pues la grande pide un horno grande y la pequeña uno pequeño. Es necesario que sea construido como un horno para destilar, con su tapa bien cerrada y ajustada. Así, una vez compuesto el horno con su tapa, haced de forma que haya un respiradero al fondo, a fin de que el calor del fuego extendido pueda allí respirar. Como horno, esta naturaleza de fuego demanda y requiere solo este horno y no otro. El maestro Johansson afirma lo siguiente para aclarar este aspecto. La materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del Laboratorium Oratorium es el chakra coxígeo, tal como hemos visto aquí y tal como vemos en esta imagen. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro. La energía solar es el soma de los intostanes.
y su aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes cocciones en el hornillo del alquimista. La energía solar dimanante del Sol se acumula en las aguas orgánicas. Estas aguas orgánicas constituyen el ens seminis que todo animal lleva en sí. La transmutación de la simiente, nuestras aguas espermáticas, su constante y reiterada cocción, se realiza con la ciencia de las transmutaciones, conocida y vivida por los grandes maestros alquimistas y expuesta simbólicamente en sus tratados. Sigue afirmando el maestro, como Johansson, lo siguiente. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario, controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. La simiente humana transmutada en energía circula por los nadis y la píngala y llega hasta el corazón. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite su despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Solo en base a las constantes transmutaciones del ens seminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, respecto al fuego secreto del cual hablan muchos alquimistas, precisamente Raimundo Lulio afirma: es un gran secreto llegar al conocimiento de este fuego, ya que no es humano, sino angélico. Hay que revelaros este don celeste, pero por miedo de que la maldición y la execración de los filósofos, la cual ha confiado a los que vinieron después de ellos, caiga sobre nosotros, roguemos a Dios a fin de que el tesoro de nuestro fuego secreto no pueda pasar y llegar más que a manos de los sabios y no de ningún otro. Oh hijos de la sabiduría, aguzad vuestros oídos para bien comprender y percibir nuestro fuego compuesto. Nuestra materia, la cual posee su fuego interno y divino, pues nuestro fuego artificial es el débil calor producido por el fuego de la lámpara. Respecto al fuego, el maestro Johansson afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. Y aquí viene una clave. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El ens seminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, es decir, de llegar al orgasmo de la eyaculación, se pierde la gracia de encarnar en sí mismo al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen y Virgen en la concepción del parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la mara maravillosa que sostiene el organismo planetario, que es la columna vertebral. Bien, veamos ahora qué afirma el maestro Viracocha sobre Raimundo Lulio. Krumheller, el maestro Viracocha, afirma sobre Raimundo Lulio lo siguiente: Raimundo Lulio, como le han llamado los grandes adeptos, no es, como han querido hacer creer algunos, una simple figura legendaria nacida al calor de la fantasía popular, sino un personaje real, histórico, que logró realizar, entre otras cosas, la transmutación del plomo en oro y es, por lo tanto, el antecesor de nuestro Eduardo III de Inglaterra, haciéndole oro, el cual el rey acuñó y hasta ahora tenemos las monedas hechas de ese oro, como curiosidad en los museos con el nombre de Raimundinas. No solo supo hacer el oro sintético Lulio, sino que descubrió varias sustancias que hasta ahora se usan en la química. Sus contemporáneos, fascinados por su inmensa saber, le llamaron el doctor iluminado. Bien, reiteramos de nuevo, haciendo aquí un pequeño paréntesis a las afirmaciones de Maestro Viracocha respecto a esas sustancias
que hemos comentado anteriormente, pero volvemos a señalar, respecto a esas sustancias, Fulcanelli afirma: la alquimia, repetimos, no entra para nada en esas aportaciones sucesivas. Tan solo los escritos herméticos incomprendidos por los investigadores profanos fueron la causa indirecta de los descubrimientos que sus autores jamás habían previsto. Así es como Raimundo Lulio preparó la acetona y Casio, la púrpura de oro. Bien, continúa el maestro Viracocha diciendo lo siguiente. Raimundo Lulio, el gran catalán, se casó con una catalana, dama de altas virtudes, de apellido del Castillo, que sufría la desgracia de tener un marido calavera. Pues Lulio, antes de encontrar la luz, no fue precisamente uno de esos escándalos donjuanescos lo que operó en él el milagro, el que lo convirtió. Cuentan que Lulio no respetaba a hembra alguna y podía dar rienda suelta a sus vicios porque pertenecía a la corte de Jaime II de Mallorca. Era nada más y nada menos que el senescal del rey. Un día le llamó la atención una mujer de extraordinaria belleza y como ésta no se detuvo a sus requerimientos, la persigue a caballo hasta el centro de la misma iglesia sin respeto ni miramiento al sagrado recinto. El escándalo fue mayúsculo, pero acaso porque los audaces siempre han contado con las simpatías de las mujeres, la dama no le rechaza, al contrario, le concede una entrevista, pero en ella le confiesa ser casada y con hijos. Y como Lulio tampoco era soltero, convienen en respetar sus compromisos hasta que enviude. A doña Ambrosia, que así se llamaba la señora del Castillo, no le eran desconocidos los alquimistas y ella propone a Lulio que se afiliara a la Orden Rosacruz para aprender la preparación del elixir de la larga vida, la piedra filosofal, para que pudieran, aunque ancianos algún día como Fausto, rejuvenecerse para gozar de su mutuo amor. Lulio toma en serio la propuesta, que quizá no fue más que un medio de que se valió la dama para deshacerse de él. Él promete y cumple, y aquí una prueba de cuán curiosos medios se valen a veces los maestros para llamar a los suyos. El Lulio galanteador se vuelve Lulius o Yul, quien indaga y estudia, y logra finalmente la corona con la iniciación Rosacruz. Luego, el Saulo, convertido en Pablo, adquiere fama universal. Va de corte en corte y realiza milagros y prodigios. Durante 30 años no supieron uno del otro, los dos amantes, habían enviudado. Hacía tiempo tanto el uno como el otro. Pero un día, Lulio va en busca de doña Ambrosía a cumplir con su compromiso de antaño, llevando el elixir de larga vida en la fórmula de la piedra filosofal. Pero era tarde. Con la decepción más amarga en su semblante, descubre la dama su pecho, que hace retroceder al maestro, pues un cáncer carcomía los tejidos. ¿Es esto lo que quieres inmortalizar? ¿Vale la pena prolongar esta enfermedad espantosa? ¿O es que ahora crees que nos puede traer la felicidad el oro? Le pregunta Ambrosía a Lulio. Y este, como toda respuesta, destruye lo que le había costado 30 años de investigación. No, le contestó. Estas lacras son cuerpo material, pero pura y sana permanece nuestra alma inmortal. Es en nuestros cuerpos espirituales los que deberemos unirnos y esto se logra por la iniciación. Dada la época, afirma el maestro Viracocha, Lulio se retira a la vida religiosa, puesto en aquellos años la Iglesia contaba con muchos iniciados. Funda el Colegio de los Franciscanos y el Papa Nicolás IV le autoriza a fundar otras instituciones que ahora existen. El cardenal Ximénez, uno de los grandes hombres de aquella época, cada vez que menciona a Lulio le llama el divino Lulio. Lulio fue amigo de un alemán quien se inició en la misma logia blanca y el cual recibió con nombre iniciático Christian Rosenkreuz, que traducido es Rosacruz, cristiano. Claro, es que los Rosacruz tienen que ajustarse siempre a la época en que viven, y aunque los misterios sean los mismos, después del paganismo romano siguió el cristianismo y en él recibió una misión Rosenkreuz. Hasta Max Heindel, que debía haber sabido esto, lo confunde y dice que este alemán fue el fundador de la orden en el año 1313. Un disparate. Hay documentos de 2 siglos anteriores que hablan de los Rosacruz. Lulio es a la par un orgullo español y especialmente catalán, y uno de los grandes maestros Rosacruz, al cual veneramos todos los iniciados. Bueno, esto es lo que afirma el maestro Viracocha, Krumhellen. Veamos cómo profundiza y las afirmaciones que hace el venerable maestro Johansson acerca de todos estos comentarios alquímicos, etcétera, que estamos relatando. Bien, el maestro Johansson afirma lo siguiente. Supongamos que alguien hace oro metálico. Eso no es ningún problema. Puede ser una muestra para vender. No es para poder comerciar. Si se le podía dar un uso de característica social, tenía que ser una situación muy singular. De tal manera que aquel que recibe el oro, pues sería a cambio de qué. ¿De qué serviría ese oro alquímico? Al maestro se le hace una pregunta. ¿Para que pueda dar la enseñanza a todo el mundo? Es decir, ese oro sería para que pudiera dar la enseñanza. Y el maestro contesta, podía ser, tendría que haber algún personaje o sociedad que recibe ese oro, estando esa sociedad o personaje en un nivel diferente. Estamos hablando de oro material, de oro obtenido en el alambique normal.
De todas maneras, todo aquello que fue de alquimia es como en la actualidad la medicina. Ha habido grandes y pequeños médicos en la actualidad, alquimistas también, pero no todos aquellos que se hicieron llamar o les llamaron alquimistas eran realmente alquimistas. No todos los médicos en la actualidad son médicos, no son simplemente para ganar dinero. Han estudiado lo que han podido aprender para ganar dinero, pero no para sanar. De tal manera que los antiguos alquimistas, muchos de ellos, o pocos si se quiere, aprendieron la técnica para hacer oro material, oro que les permita comercializar hasta hacerse ricos y no lograron nada. En cambio, aquellos que trabajaron con el oro espiritual, ellos sí lograron el oro material inclusive, pero que de ninguna manera sirvió para satisfacer la vanidad, el egoísmo, riqueza, etc. Pregunta, pero si llegaron a fabricar el oro, no solo algo espiritual, pero sí materialmente, ¿lo lograron físicamente? Sí, se logró físicamente, materialmente. Y continúa el maestro Johansson afirmando lo siguiente. Bueno, propiamente la situación es clave en cuanto a las claves de la alquimia. Todo depende del momento, del lugar, del tiempo, de la situación. En el momento actual y en el siglo XX todo estaba dado, se podía dar las claves alquímicas sin problema. Hubo alguna pequeña situación moralista, etcétera, pero la clave sintética está en la frase del venerable maestro Viracocha, dada en latín, fácil de traducir. Es decir, unión íntima sin expectación de espasmo. Y esa clave, ¿cuánto se necesita para eso? Vayamos a los tiempos de la alquimia. En ese tipo de tiempo la gente estaba tan aniquilada en su proceso evolutivo que no podía entender nada. Y por eso salieron esos libros de alquimia tan complejos, cuando la clave era tan simple y tan sencilla. Claro que cualquiera a las primeras de cambio no va a poder hacer oro, tiene que limpiar antes su laboratorio, purificarlo y después proceder a las destilaciones pertinentes y en su momento despierta el oro ígneo, y en virtud de ese oro ígneo y en virtud del fuego encendido es cuando se puede hacer el oro de los cuerpos solares. El proceso es bien sencillo y simple. Cualquiera que no tiene algún prejuicio de esos negativos puede entenderlo, aunque no le guste. Va a afirmar o va a decir eso de, oh, simplemente es eso, pero por lo menos ya lo entendió. No le interesa lo más mínimo hacer ese tipo de trabajo, eso ya es cuestión de la persona. A otros puede parecerlos muy ridículo, absurdo, demasiado carnal, que por ese procedimiento uno puede llegar a las alturas de la divinidad. Pueden decir, no, eso es muy animal, dirían. Y pueden decir, ¿y de dónde nace el oro? Bueno, pues el oro nace del plomo, el más vil de los metales. ¿De dónde puede nacer un ángel o el ángel? Pues de la más vil de las criaturas llamadas ser humano. Ahí está el trabajo, no hay otro. Cuando uno estaba compenetrado de esa situación, tal vez en el siglo XX, estaba muy claro para ellos y se va a adormecer en cuanto entra en el siglo XXI. ¿Quiénes veneran esa clave? Pongamos un zombie, un robot. ¿Entenderán esa clave simple que hemos dado? Tal vez alguien muy raro, una excepción puede haber por ahí, de manera general no se entiende. ¿Los robots que pueden entender de transmutación sexual? Pues nada. En cambio, la persona actual, la generalidad de seres humanos pueden entender, si realmente se inquietaran, quisieran algo positivo, buscarían, podrían entender, pero no les importa tampoco. Pero están realmente capacitados para entender. Esta, diríamos, está en el momento culminante, está rodeada de un montón de aspectos y valores negativos, pero depende de la persona. Pero si no quiere, pues puede pasar un poco más de tiempo. Se cierra ese tipo de ciclo y estaremos ante la frase clásica de ahora quién podrá defendernos. Bien, para terminar, Raimundo Lulio afirma lo siguiente. Oh, hijos de la doctrina, rechazad las tinieblas y las oscuridades de vuestro espíritu para entender el secreto de los secretos que se encuentra escondido en nuestros libros por una admirable labor. Secreto que abandona aquí el abismo para salir a la luz. Bien, pues para lograr realizar todo el proceso, alcanzar el despertar de la conciencia, la unión con el íntimo, el ser, la aniquilación del ego, la síntesis de todo el proceso alquimista, se resume en los 5 valores de la rosa y la cruz. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida nos habla, siempre estamos señalando en estas charlas, del trabajo, como no podía ser de otra manera, con la energía sexual. Todo proviene del sexo. Y la base del trabajo, como hemos comentado anteriormente, pues radica en nuestras aguas espermáticas. Tenemos que aprender a transmutar alquímicamente nuestras aguas espermáticas. Y hay 3 tipos de transmutación. La transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar está realmente destinada a personas que todavía no trabajan con su otro polo, no trabajan con su pareja. Hombre con mujer, mujer con hombre, pueden perfectamente utilizar la práctica de transmutación unipolar y, junto con la vivencia de los demás valores, pueden perfectamente llegar al despertar de la consciencia. Justamente en ese esquema que vemos en este momento, observamos cómo por los nadis, por los canales de transmutación,
ascienden victoriosa a la energía sexual transmutada, tal como hemos denominado y tal como denominaban los alquimistas, asciende el mercurio de los filósofos, que se obtiene a través del mercurio en bruto, es decir, de las aguas espermáticas que genera el propio organismo, o que simbólicamente, como decían los libros de alquimia, genera lo que es la mina. Algunos alquimistas buscaban el mercurio en la mina, y esa mina está justamente en nuestras propias gónadas, y se produce de manera natural por la naturaleza. Es decir, tanto en los proúlos, que es lo que antecede al óvulo, es el equivalente al enseminis en la mujer, como en las aguas espermáticas en el hombre, nuestra propia naturaleza genera esas aguas espermáticas. Y cuando ya transmutamos esas aguas, entonces la convertimos en energía crística u hojas, tal como se denomina en la India, o mercurio de los filósofos, que asciende hasta el cerebro y desciende hasta el corazón, que es donde se encuentra nuestra consciencia, el budatta, la chispa divinal, la esencia, etc. Bien, eso en cuanto a la transmutación unipolar. En la transmutación bipolar, pues es, de alguna manera, una práctica en la cual todavía no hay conexión sexual entre hombre y mujer, siempre entre hombre y mujer, se puede coger de las manos, tal como vemos aquí en este esquema, se produce una corriente bioelectromagnética, hay un intercambio energético, es una antesala de preparación, es una adecuación energética de los miembros de la pareja antes de vivir lo que es el secreto secretorum, que es el gran arcano, que es el tercer tipo de transmutación. Y en el arcano solar, o en el arcano real, en el arcano AZF, o en el tantra blanco, o en la magia sexual, o en la alquimia sexual, eh, o en lo que es concretamente el Udvareta Yoga, ya sí que hay unión sexual, pero no hay ni espasmo, ni orgasmo, ni eyaculación. Simplemente hay una magnífica transmutación, donde igualmente la energía sexual transmutada asciende por los canales de Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. Bien, el segundo valor es el valor de la muerte. Obviamente, tenemos que aprender a morir como lo que realmente somos, como ego. Somos prisioneros del ego. Estamos esclavizados por el ego. Aquello que se expresa por la máquina humana a través del animal racional es eso que es ego. Entonces, obviamente, para aprender a morir tenemos que aprender a realizar un control yoístico, un control de los yoes. Nuestra psiquis está compuesta de miles, cientos de yoes, que son los que se expresan a través de cada uno de nosotros, y cada uno de esos yoes pugna por dominar la ciudad de las 9 puertas, pugna por, en un momento dado, dominar la máquina humana y expresarse. Pues bien, si empezamos a controlar los impulsos egoicos, si empezamos a controlar la manifestación de los yoes, entonces este se irá poco a poco debilitando. Posteriormente, cuando alguien despierta conciencia y después de las prácticas de magia sexual, la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz, tiene la dicha de despertar el fuego sagrado Kundalini, entonces ya puede eliminar con el fuego sagrado los yoes. No hay manera de que ninguno de los yoes pueda eliminarse si no se ha producido, uno, el despertar de la conciencia, dos, el despertar del fuego sagrado de Kundalini. Bien, en el valor de la libertad, siempre hablamos concretamente que para ser libres tenemos que ser conscientes, o sea, por lo menos aprender a vivir conscientemente. Y para poder aprender a vivir conscientemente en cada de segundo en segundo, para aprender a vivir el aquí y el ahora, para poder realmente no estar sumergidos en la hipnosis, en el sueño profundo, del cual de manera continua estamos viviendo nuestras vidas, tenemos que aprender a dividir la atención en tres. Aquí utilizamos lo que nosotros denominamos la clave del IAU-OM. Debemos de aprender a dividir la atención en tres mediante la autoobservación y mediante el autorrecuerdo. Mediante la atención consciente y mediante el autorrecuerdo realizamos concretamente la práctica de división de la atención consciente en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. De ahí que nosotros le denominamos a esta práctica la práctica del IAU. La I es de individualidad. Utilizando el autorrecuerdo, nos autorrecordamos como conciencias. No como personas, no como individuos de carne y hueso, sino como lo que realmente somos, como conciencias. Y ya como dirigiendo la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, sin perder nuestra individualidad, extendemos nuestra atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y ya mediante la atención consciente, igualmente, mediante la autoobservación, extendemos sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que sintiéndonos uno, dividimos la atención en tres. Y de esa manera lo que logramos es
establecer un muro de contención a la mente. ¿Cuál es el problema de la mente? Pues que nos sumerge en el sueño. ¿Cómo nos sumerge continuamente en el sueño? Pues la mente está continuamente proyectando raciocinios, cuestiones de orden intelectual, pensamientos, proyecciones de imágenes, proyecciones del futuro, del pasado, frustraciones, miedos, charlas internas, etcétera. Todo eso simplemente no es vivir el aquí y el ahora, no es vivir conscientemente. Todo eso es vivir en el sueño, en la hipnosis, y es entrar en el juego del ego, de los yoes. Entonces, para establecer ese muro de contención, establecemos concretamente la vivencia de segundo en segundo con la práctica de la libertad, con la práctica de la división de la atención consciente. Y para terminar, el valor del amor y el valor de la voluntad. El valor del amor implica amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y qué mayor valor o qué mayor amor que poder dar a nuestros prójimos aquello que consideramos, por supuesto, nosotros, que es lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa y la Cruz. Por supuesto, gratuitamente. Nadie puede avanzar en el sendero espiritual si no se preocupa de dar a los demás justamente el conocimiento que él mismo ha recibido. Compartir con los demás, dar la posibilidad a otros del conocimiento que se ha recibido, compartir con los demás con independencia de que los demás lo quieran vivir o no, pero lo importante es la divulgación. Y por último, el valor de la voluntad. Estamos acostumbrados todos a hacer nuestra propia voluntad, evidentemente. Somos egos, ¿no? Hacer la voluntad del Padre, el valor de la sabiduría, que es justamente hacer la voluntad del Padre, es tremendamente difícil porque además se tiene que producir un requisito, que es el despertar de la conciencia. Y precisamente ese despertar justamente es a lo que nos impele, a lo que nos exhorta nuestro Padre interno. Y mientras tanto, en todo momento sentir a los divinos padres, en todo momento sentir y ver al lado nuestro a nuestros padres, y para toda aquella práctica, etcétera, etcétera, siempre rogarles y pedirles a ellos. De tal manera que no solo hoy, sino en todas las civilizaciones del pasado, en todos los sistemas esotéricos, estos 5 valores son los que han presidido justamente la vía de autorización para la cumplimentación de la gran obra, para la vuelta a la divinidad, para unirnos al íntimo, despertar conciencia, despertar más y más, fabricar los cuerpos existenciales del ser, atravesar el sendero de la Rosa y la Cruz, atravesar las famosas 3 montañas y sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Pues bien, no solo Raimundo Lully, sino otros grandes alquimistas pues han realizado ese trabajo. Y hoy, si así lo queremos, nosotros nos podemos también convertir en alquimistas y podemos realizar ese duro trabajo, pero que si perseveramos y tenemos siempre presente a nuestros divinos padres y vivimos sinceramente la enseñanza, por supuesto que con determinación, con paciencia y con perseverancia podremos culminar con éxito. Desearles a todos un buen fin de semana, mandarles un abrazo y hasta muy pronto.